Buenas noches, estudiantes del segundo año de secundaria. El día de hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a trabajar un tema muy interesante, muy importante para nuestro organismo, para mantenernos en vida. ¿Cuál es el aparato respiratorio? ¿Qué tenemos nosotros aquí por el aparato respiratorio? Es el encargado de captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono no puede estar en nuestro organismo en exceso, nos haría un daño, nos pondría tóxico, ¿no? Todo nuestro organismo, todos nuestros órganos que están internos. A la vez, el aparato respiratorio se divide en vías respiratorias. La primera vía son las fosas nasales, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Ahora vamos a diferenciar cada parte del aparato respiratorio. Si hablamos de las fosas nasales, permite la entrada del aire, así como la retención de polvos por medio de los pelos nasales. A la altura de nuestra nariz, dentro, nosotros tenemos vellosidades. Estas vellosidades cumplen una función. Seleccionan solamente el oxígeno, retienen a las partículas extrañas y no las dejan ingresar a nuestro aparato respiratorio. Por eso que es muy importante estas vellosidades nasales que tenemos en la nariz. A la vez, cuando respiramos, calienta el aire que nosotros vamos a respirar y lo vamos a introducir dentro del cuerpo. Entonces, los pelos nasales cumplen un rol muy importante en las fosas nasales. Faringe es el órgano mixto. Claro, la clase anterior en el aparato digestivo también la habíamos mencionado, porque cumple con la función de respiración y la función de digestión. La faringe, que se encuentra a la altura más o menos de las fosas nasales hasta la altura de la laringe, va a dar el ingreso para los alimentos y también va a dar el ingreso para el oxígeno. Pero ¿cómo sucede esto? Si es para el oxígeno, va a ingresar por la laringe y por la tráquea. Y si es para los alimentos, ingresa la faringe hacia el esófago y luego al estómago. Por esa razón cumple una función mixta, respiratoria y digestiva. También tenemos aquí a la laringe. La laringe es el órgano fonador de los humanos. Quiere decir que la laringe que se encuentra a la altura del cuello va a producir el sonido que nosotros emitimos. Ahí se encuentran las cuerdas vocales. Cuando realizamos un canto, ¿no? Decimos la, sale de la laringe. Ahí están las cuerdas vocales. ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? En la laringe. ¿Quién produce o emite el sonido de la voz? La laringe. Vamos a diferenciarlo en el caso de las aves. Las aves cantan, pero ellos no producen sonidos como nosotros, ¿no? Porque su laringe está un poquito atrofiada. El de nosotros, como ser humanos desarrollados, lo tenemos más evolucionado. Por esa razón que emitimos sonidos, palabras, sílabas, todo tipo de voz emitimos, ¿no? Entonces, la laringe del ser humano está bien desarrollada y evolucionada. En el caso de las especies de los animales, no, todavía están un poco atrofiadas, solo salen pequeños ruidos, pero no están bien desarrolladas como en el ser humano. Esa es la laringe. Vamos a ver en la siguiente imagen entonces, tráquea. Tenemos aquí la tráquea, es el órgano formado por anillos cartilaginosos, membranosos, que va desde la laringe a los bronquios. Hemos observado en la imagen anterior que la tráquea tiene una longitud, ¿no? Desde la laringe hacia los bronquios. Es por ese medio, por esa vía que va a pasar el oxígeno. Y cuando quiere retirarse el dióxido de carbono, también por ahí va a pasar. Luego de la tráquea, que es una vía respiratoria, vienen los bronquios. Los bronquios conducen el aire hacia los bronquiolos. Los bronquios cumplen también con una función motora. Es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se encargan
y se alargan con la facilidad de hacer circular el aire hacia los alvéolos. Entonces los bronquios van a cumplir una función muy importante. Ellos van a dar el paso del oxígeno hasta llegar a los alvéolos que están dentro de los pulmones. Pero como los bronquios se van a distribuir uno para el derecho y uno para el izquierdo, van a también a crecer un poco y van a formar los bronquiolos. Los bronquiolos. En nuestros pulmones tenemos alrededor de 6.000 bronquiolos, 30.000 en cada pulmón, que se divide a su vez a unos 60 millones de alvéolos pulmonares. Quiere decir que cuando los bronquiolos terminan su ramificación, así como el tronco, sus ramas, va a existir un racimo de uva. Los alvéolos van a estar parecidos a estos racimos de uva. Y cada uva en cantidad, como nos indican acá, 600.000 millones de alvéolos pulmonares, va a realizar la homeostasis. Hemostasis, ahorita lo vamos a ver. Estos alvéolos realizan el intercambio gaseoso. Es en esta parte final donde se selecciona, se deja el oxígeno y se retira el dióxido de carbono. Entonces, ahí estarían los pulmones cumpliendo su función primordial. Es importante destacar que la tráquea, acá me indica, la tráquea lleva el aire hacia los bronquios. Claro, me habían indicado hace un momentito. De ahí los bronquiolos y por último alvéolos pulmonares y regresan formando el dióxido de carbono. Por la misma vía, ¿no? Por la misma vía por donde ingresó el oxígeno, por ahí vuelve a salir el dióxido de carbono. Este ciclo continuo y sucesivo para conformar el proceso de la respiración. Es así como se va a dar el proceso de la respiración. Vamos a ver aquí pulmones, donde nos indica. Están ubicados en la caja torácica. Los pulmones, el pulmón derecho es el más grande que el izquierdo. Esto es porque se divide en 3 lóbulos. Tiene 2 fisuras, las fisuras son cortes. Entonces el pulmón derecho es el más grande, tiene 2 fisuras, la cual involucra 3 lóbulos, y el izquierdo es un poco más pequeño. Solamente en 2 de estos, indica acá, como vamos a ver, solamente en 2 de estos están protegidos por una membrana llamada pleura, como habíamos indicado. Los pulmones tienen una membrana que le van a envolver, ¿no? Como una bolsita. Esa membrana se va a llamar pleura. Pregunta, ¿cómo se llama la membrana que cubre los pulmones? Pleura. En ocasiones esa pregunta es clásica, nos preguntan siempre, ¿no? Ahora, la unidad anatómica y funcional de los pulmones es los lobulillos pulmonares. Unidad anatómica quiere decir que los pulmones están conformados por una estructura de lobulillos pulmonares. Su anatomía, su forma es esa. Lobulillos pulmonares. La unidad anatómica y funcional de los pulmones es el lobulillo pulmonar. Ya está. Entonces, tenemos esta idea. Ahora, acá hay algo muy importante, algo que debemos saber. Hace un momentito le expliqué, le indiqué, ¿no? La hematosis. La hematosis es un fenómeno donde se realiza el intercambio gaseoso o el intercambio de gases. Y quiere decir, se queda el oxígeno que nos sirve al cuerpo y se retira el dióxido de carbono que nos puede intoxicar si hay en exceso en nuestro organismo. Esto se realiza entre los pulmones, entre los alvéolos pulmonares y los capilares sanguíneos. Cuando se conectan por el aparato circulatorio, que es la sangre, las venas y las arterias, son 2 fluidos, venas, arterias, y cuando ellas se están conectando, llegan a un punto donde unas redecillas lo esperan. Estos son los capilares sanguíneos. En estos capilares sanguíneos también va a ocurrir la hematosis. Se deja el oxígeno
y se elimina al exterior el dióxido de carbono. ¿Y cómo se elimina? De la misma manera que ha ingresado el oxígeno. Ha ingresado por las fosas nasales, ha pasado por la faringe, por la laringe, por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los pulmones, ¿no? El oxígeno. Y se recoge de la misma manera al dióxido de carbono. Sale por ese mismo espacio. Los bronquiolos, los bronquios, tráquea, laringe, faringe, fosas nasales. Entonces, esas son las vías respiratorias, ¿ya? Ahora, tenemos acá también el diafragma. ¿Quién es el diafragma? Lo que habíamos mencionado hace un momentito. A ver, voy a retroceder acá. Esta parte roja, esto es un músculo que va a estar debajo de los pulmones. Ayuda a que nuestra respiración esté en funcionamiento. Respiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos. Es ahí donde trabaja el diafragma. Movimiento respiratorio, como está en la parte de acá. Inhalación, inspiración. Consiste en tomar el oxígeno del medio ambiente. El diafragma baja. Exhalación, expiración, también se conoce así. Consiste en eliminar el dióxido de carbono y el diafragma sube, ¿ya? Entonces, así vamos a reconocer que el diafragma va a trabajar ayudando a los pulmones en la inspiración y en la expiración. Muy bien, entonces ya hemos nosotros hasta aquí, hemos reconocido lo que es el aparato respiratorio. Muy importante este aparato, ¿no? Quedamos fascinados porque de todos los gases que hay en el medio ambiente, el aparato respiratorio selecciona y solo hace ingresar hacia los pulmones el oxígeno. Es así su funcionamiento y su recorrido de estas vías respiratorias por medio de las fosas nasales, las narinas, cavidad bucal, porque hay ocasiones que también se respira por la boca, ¿no? Pero eso no es lo recomendable, sino por las fosas nasales. La laringe, los bronquios, si es en el caso del pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí y hemos reconocido las vías respiratorias del aparato respiratorio según sus partes que tenemos aquí. Ahora, vamos a pasar a otro órgano muy importante, que es el sistema excretor. El sistema excretor, aquí lo tenemos. ¿Qué es el sistema excretor? El sistema excretor van a ser los órganos que van a eliminar de nuestro cuerpo las sustancias o desechos que no pueden quedarse. Entonces, el sistema excretor, vamos a dejar un ratito al lado al aparato respiratorio, de lo que hemos podido escuchar, y ahora vamos a ponernos la idea en la cabeza del sistema excretor. Su principal función del sistema excretor es eliminar las sustancias de desechos que puede estar en nuestro organismo. Nosotros podremos haber comido y se ha digerido por las vías digestivas, por los tubos digestivos, pero se han quedado en nuestro organismo residuos de desechos tóxicos y tienen que salir de nuestro cuerpo, porque si no, pues ocurriría algún malestar. Para esto sirve, y es muy importante, el funcionamiento del sistema excretor. Parte del sistema excretor. Los riñones son dos órganos situados a la altura de la cintura. Se encargan de filtrar la sangre y de convertirlo en desechos llamado orina. Los riñones son los responsables de poder elaborar la orina. ¿Quién fabrica la orina? Los riñones. ¿Quién filtra los desechos de la sangre? Los riñones. Luego de los riñones van a venir los uréteres. Son dos tubos que comunican al riñón con la vejiga. Los uréteres van a ser un conducto por donde va a ir el recorrido de la orina. Cuando de los uréteres viaja la orina y llega a la vejiga la va a almacenar en una cierta cantidad. Es importante que cuando hay ganas de ir a los servicios higiénicos, uno lo tiene que hacer. No tiene que estar ahí aguantándose. Un ratito me aguanto, no. Un ratito más
y luego va corriendo. Eso es malo, ¿no? Porque evitamos el funcionamiento natural del sistema excretor de la vejiga. Eso no debemos hacerlo. Entonces, a veces suele suceder. Ahora, los uréteres comunican a la vejiga con el exterior. Por este conducto se puede expulsar la orina por fin. Esta orina ya sale en forma de líquido, pero aquí hay toxinas que se han retirado del cuerpo. Entonces, ese es el recorrido de la orina. Primero los riñones lo van a fabricar, va a extraer todos los desechos que están en la sangre, porque no pueden estar ahí, nos causaría un daño, una enfermedad. Lo conduce a los uréteres. Dentro de los uréteres, que son un tubo, lo va a llevar a la vejiga lo almacena, no se indica ganas de ir al baño, uno va al baño, y por medio de la uretra se retira al exterior. Ahora tenemos acá algo muy importante. Además de los riñones, tenemos otros órganos que eliminan sustancias de desechos. ¿Cuáles son? Los pulmones, que habíamos mencionado hace un ratito, el hígado de la clase anterior, y las glándulas sudoríparas. Ah, sí lo habíamos escuchado. ¿Por qué los pulmones? Porque expulsan el dióxido de carbono que se ha producido con la respiración. Ah, quiere decir que los pulmones también desechan una sustancia o un gas tóxico, que es el dióxido de carbono. El hígado. El hígado elimina sustancias tóxicas que forman parte de la bilis que se ha producido. La bilis va a trabajar y elimina así por fin las heces. Ah, el hígado es muy importante porque cuando él funciona, ordena la bilis y trabajando y eliminar a las heces. Las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas eliminan mediante el sudor, nosotros cuando corremos o nos asustamos, sudamos, mediante el sudor, algunas sustancias de desechos del organismo. Además del sudor, permite bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Por lo natural nosotros transpiramos y sudamos, pero esta transpiración o este sudor en algún momento lo hemos probado, es salado, ¿no? Son toxinas que se retiran de nuestra piel y es necesario que suceda porque de esta manera estamos liberando los desechos que no corresponden a estar en nuestra piel. Es de ahí que debemos realizar nuestro aseo y darnos un baño. Eso se suele suceder, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí que el sistema excretor es el principal órgano de eliminar las toxinas que tiene nuestro cuerpo. ¿Cómo es su forma? Empezando de los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Aparte del sistema excretor, ¿hay otros órganos que también trabajan eliminando desechos o toxinas? Claro que sí. ¿Quiénes son? Los pulmones, el hígado y las glándulas sudoríparas. Vamos a ver aquí el sistema renal. ¿Qué tenemos aquí? El sistema renal. A ver, vamos a ver su anatomía. Me dijeron que estos son los riñones, parecen unos frijolitos. Aquí están venas renales, porque de él se va a extraer las venas renales. Tenemos acá arterias renales, claro, porque nosotros tenemos conductos de vasos sanguíneos. Unos son venas y otras son arterias. Buenas noches con los que van ingresando. Entonces, estas venas renales y arterias renales se conectan de los riñones hacia la salida, ¿no? Donde están los uréteres. Tenemos de aquí que cuando la orina va a fabricarse en los riñones, van a ir por con el conducto llamado uréteres. Este es el conducto, esta parte amarilla de los uréteres. Así se va a almacenar dentro de la vejiga la orina e ir al baño y la orina va a salir por la uretra. Aquí está la imagen. Muy bien. Entonces vamos a seguir reconociendo ahora a este frijolito, que es el riñón. Lo extraemos y lo ponemos aquí en forma amplia, grande. Y se le hizo un corte. Se le hizo un corte para poder ver su anatomía. ¿Qué podemos observar en su anatomía? Una cápsula, parece una cápsula como una membrana. Tenemos su corteza, la corteza, dentro de ella la médula, arteria renal, vena renal. ¿Qué más podemos encontrar dentro de ella? Senos renales,
tejido adiposo, que es la grasa en los senos renales, la pirámide renal. ¿Por qué? Porque tiene parecido a una pirámide, así se le va a llamar. Se conduce a los uréteres. Aquí está el conducto de los uréteres. También va a tener lóbulos renales, así como en los pulmones va a haber lobulillos, también va a haber lobulillos en los riñones. Tenemos aquí su corteza, papila renal, conexiones, cáliz menor, cáliz, columna renal y cápsula renal. Esa es la estructura anatómica de los riñones. Muy bien, estudiantes. Entonces, el día de hoy estábamos aprendiendo lo que corresponde al aparato excretor y al aparato respiratorio.